Improve with Impravo. En este video vamos a conocer un nuevo tiempo verbal. Es el Present Perfect Simple. Así, el pretérito perfecto. El Present Perfect Simple es la mezcla del pasado y del presente. En inglés, lo usamos cuando no es importante o no sabemos cuándo ha ocurrido la acción. Pero en cuanto al presente, el resultado es importante. También usamos este tiempo verbal si la acción ha empezado en el pasado y dura en el presente, o cuando un estado ha empezado en el pasado y continúa en el presente también. Veamos la oración de ejemplo. En la oración, naturalmente usamos el pretérito perfecto, así, el Present Perfect Simple. I have worked a lot, and I am very tired now. He trabajado mucho y estoy muy cansado ahora. Con esta oración expreso que he trabajado, pero no es importante cuándo ha pasado la acción. Sin embargo, en cuanto al presente, el resultado es importante. I have worked a lot, and I am very tired now. He trabajado mucho y estoy muy cansado ahora. No es importante cuándo he trabajado, pero es importante que esté cansado. En este caso, usamos Present Perfect Simple, así el pretérito perfecto. Veamos la estructura de este tiempo verbal en un esquema dividiendo en elementos gramaticales. I have worked a lot. He trabajado mucho. El primer elemento de la oración es el subject, así, el sujeto. Para crear Present Perfect Simple, necesitamos el verbo auxiliar have. Después del verbo auxiliar have, viene el verbo principal de la oración, y en este caso, usamos la forma tercera del verbo, que indicamos con B3. Vamos a hablar mucho más sobre la forma B3, pero ahora vamos a focalizarnos en esta oración. Después de la forma B3, viene el resto de la oración. I have worked a lot. He trabajado mucho. Así que para formar Present Perfect Simple, necesitamos el verbo auxiliar have y la forma B3 del verbo. Veamos la segunda oración de ejemplo. She has worked a lot, but she has not finished. Ella ha trabajado mucho, pero todavía no ha terminado. Con esta oración de ejemplo, queremos llamar la atención sobre dos cosas importantes. Por una parte, si el sujeto está en tercera persona del singular, como en esta oración de ejemplo, entonces la forma adecuada de have naturalmente será has. La segunda cosa importante está relacionada con el uso del pretérito perfecto. Con esta oración expresamos que ella ha trabajado mucho, empezó a trabajar en el pasado, pero esta acción está pasando en el presente también, ya que todavía no ha terminado el trabajo. Si queremos expresar esto, entonces siempre usamos el Present Perfect Simple, así el pretérito perfecto. Veamos en un esquema, dividiendo en elementos gramaticales, cómo se compone la oración cuando usamos la estructura Present Perfect Simple. She has worked a lot. Ella ha trabajado mucho. El primer elemento de la oración es el subject, así el sujeto. Ya que el sujeto está en tercera persona del singular, la forma adecuada del verbo auxiliar have es has. En el caso del pretérito perfecto, el verbo está en la forma B3. Así, usamos la forma tercera del verbo, que es worked en esta oración. En la oración de ejemplo, después del verbo, hay otra parte, pero ahora esto no es relevante para nosotros. She
has worked a lot. Ella ha trabajado mucho. Lo importante es que para formar el pretérito perfecto necesitamos el verbo auxiliar have, o mejor dicho, su forma adecuada, y el verbo be3, así la tercera forma del verbo. En este esquema recogemos las diferentes formas de los verbos en inglés. La buena noticia es que ya que hemos conocido la forma tercera del verbo, por eso ahora ya conocemos todas las formas de los verbos en inglés. Vayamos de izquierda a derecha. En la primera columna aparecen las formas en infinitivo, las que denominamos como B1. Estas son, por ejemplo, cook, cocinar, eat, comer. Si el sujeto está en tercera persona del singular y la oración está en presente simple, entonces añadimos una s a la forma B1 del verbo, recibiendo así la forma cooks y eats. En la tercera columna del esquema podemos ver la forma segunda del verbo, que llamamos como la forma B2 o la forma en pasado. Estas formas son, por ejemplo, cooked y ate. Ya que cook es un verbo regular, por eso añadimos ed a la forma en infinitivo. Sin embargo, eat es irregular, así es un verbo irregular, por eso no se conjuga su forma B2 regularmente. Ate es una forma totalmente nueva. Ahora, venga la nueva forma del verbo, la llamada tercera forma del verbo, la que llamaremos como B3 o past participle. Estas formas son, por ejemplo, cooked o eaten. En el caso de los verbos regulares, tenemos una tarea muy fácil, porque la forma B3 del verbo es la misma que la forma B2 del verbo. Esto lo podemos ver perfectamente en el caso de la palabra cook. Sin embargo, en el caso de los verbos irregulares, la situación es completamente diferente, ya que los verbos irregulares, como por ejemplo eat, no se forman en la forma B3 de manera regular, como en el caso de la forma B2 tampoco. En muchos casos, la forma irregular de los verbos B2 y B3 es totalmente diferente. Cambian casi por casualidad. Eat es un buen ejemplo de esto. Eat, ate, eaten. Las tres formas son completamente diferentes. En la última columna del esquema vemos la forma ing del verbo. Esta forma la llamamos como present participle, pero quedamos con la denominación de la forma ing del verbo. Estas formas son, por ejemplo, cooking o eating. Improve with Impravo.